se pueda generar datos, información y posteriormente generar valor público a partir de ella. Ese es el primer habilitador. El segundo habilitador es la seguridad y la privacidad de la información, muy importante, que busca garantizar la integridad de los datos, que los datos no los modifique cualquiera, ¿cierto? Que esto genera muchas dudas, inclusive puede generar mucho rechazo frente a algunos procesos de esa migración a lo digital, tanto del Estado como de otras instancias. Entonces, es importante, por ejemplo, que tengan en cuenta ese tema de la seguridad y la protección de los datos y que siempre el Estado va a estar dispuesto para garantizar tanto la protección del ciudadano como de sus seres queridos y de su entorno. Entonces, es muy importante resaltar esto. Claro que sí, porque en la definición de Mintit de gobierno digital habla en un entorno de confianza. Si respetamos la política de seguridad y privacidad de la información, generamos confianza al ciudadano, quien va a saber que sus datos e información se están utilizando realmente para generar valor público. Entonces es muy importante respetar ese habilitador y garantiza integridad de la información, disponibilidad de la información, que la información esté disponible a los ciudadanos, a los empresarios, a los servidores públicos, siempre y cuando se respete el siguiente, que es la confidencialidad. No todo el mundo puede acceder a todo, sino a la información que sea necesaria para cumplir su objetivo. Y la disponibilidad de la información. La información tiene que estar disponible si ocurre un desastre, una catástrofe, en los data centers. Entonces que haya unas políticas, unos lineamientos para que esa información no se pierda y siempre esté disponible. Y el último habilitador, para terminar este contexto de gobierno digital, es el de servicios ciudadanos. Aquí hablamos de autenticación electrónica, carpeta ciudadana e interoperabilidad. Lo que buscamos con esto es que todas las entidades del Estado, entes territoriales, la DIAN, todas las entidades conversen entre ellos para que los trámites y servicios sean mucho más eficientes. Que si yo voy a una entidad del Estado y doy mi información, después vaya a otra entidad, ya tengan pues esa información. Que eso ya es parte de ese gobierno digital que ya hemos estado viviendo de alguna manera, el hecho de que podamos pagar los servicios públicos por internet, de muchos trámites tributarios, de diferentes entes de control o diferentes entes gubernamentales, pues eso hace parte de ese proceso hacia el gobierno digital transparente y eficiente en el cual estamos trabajando desde Medellín Futuro. Es correcto, que si yo necesito un certificado, que si voy a pagar algo, entonces que no tenga que dar siempre la misma información porque es otra secretaría aparte o porque eso es otra entidad del Estado aparte, no, que todos esos sistemas de información tengan las capacidades para conversar entre ellos y que esos trámites y servicios sean mucho más fáciles y que sean en un mismo repositorio, que yo no tenga que tener 20 aplicaciones, no, una aplicación o un sitio web donde vea todos los trámites y servicios, donde pueda ver todos mis documentos, toda la información que el Estado tiene de mí, yo la pueda ver ahí, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se busca con estos servicios ciudadanos de base, que es la autenticación electrónica, una única autenticación para todos los servicios, unos trámites, una interoperabilidad de los sistemas de información. Entonces eso es lo que buscamos y ahí cierro pues lo del contexto de gobierno digital. Antes de dar paso a nuestros invitados para que nos cuenten cada uno desde su gestión y desde su experiencia cómo se aplica este gobierno digital, les quiero recordar que este es un espacio que lidera la Secretaría de Innovación Digital de la Alcaldía de Medellín en articulación con el Departamento Administrativo de Planeación y con la Universidad EIA o Escuela de Ingenieros de Antioquia, quienes además certificarán este espacio y certificarán la asistencia. Las memorias que veo que están preguntando también por el chat de la reunión, el chat del evento, también serán compartidas a las personas que previamente se inscribieron, aún se pueden inscribir y este es un espacio que se realiza en el marco de miércoles de Ciudad Inteligente, también se va a realizar durante los miércoles del mes de noviembre, entonces este es apenas el segundo de los 4 foros que esperamos hacer en el marco de Medellín Ciudad Inteligente. A continuación, vamos a escuchar entonces, tanto desde la Consejería Distrital de las TIC como desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, cuáles son los beneficios que eso representa o que esta transformación del gobierno digital representa para el Estado y para los ciudadanos. Yo quiero dar primero el paso a Agustinho, director del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, a quien nos salude y nos cuente desde su gestión cómo ha sido esta migración hacia lo digital del Estado.
Hola, Tatiana, buenas tardes a todos. Juan Sebastián, mil gracias por la invitación y Felipe, un gusto saludarte. Pues yo creo que la introducción del secretario fue bastante completa desde la definición de qué es gobierno digital, precisamente en el contexto colombiano, ¿cierto? Y la forma como se ha venido intentando, tanto a nivel local como nacional, desarrollar este tipo de, este tipo de beneficios que se pueden generar desde las tecnologías de información y comunicaciones. Yo creo que en la forma general reforzaría resaltaría lo que dijo Juan Sebastián de cara al impacto de la implementación de este tipo de tecnologías de cara a los servicios desde el gobierno. Velocidad de respuesta de los servicios, mayor amplitud de cobertura, por supuesto eficiencia, e incluso impacto ambiental, ¿cierto? Desde la prestación del servicio, huella de carbono, etc. O sea, hay una serie de beneficios que son inequívocos, pero también es bueno tener en cuenta que esa capacidad también depende mucho de una serie de mecanismos que es importante desarrollar, ¿cierto? El entendimiento solo para dar algunos ejemplos, renovación tecnológica, la claridad de que implementar estrategias de gobierno digital no es solo sobre tecnología. Juan Sebastián mencionó un poco eso, es entender también desde el concepto humano cuáles son los procesos, cómo con eso evitar y tener en cuenta no solo las ineficiencias, sino también la necesidad de ser cada vez más transparente, ¿cierto? Y centrar en el ser humano porque nosotros ya como sociedad estamos cada vez más exigentes en la transparencia de los procesos, el acceso a los datos como tal, querer ver, por ejemplo, procesos de contratación pública. Y cuando uno piensa en digitalización, por ejemplo, de procesos de licitación pública, suena siempre muy, muy interesante la posibilidad de aplicar blockchain y analítica. Y de hecho, desde la Alcaldía de Medellín aquí el año pasado, con la Universidad Nacional Berkeley y el Foro Económico Mundial, intentamos aplicar blockchain para asegurar transparencia y mutualidad en un proceso de contratación pública y licitación correspondiente en el programa de alimentación escolar. Uno de los grandes insumos de esa aplicación es finalmente de que no se trata solo de la tecnología, ¿cierto? El proceso es mucho más amplio que eso y la intervención humana es clave. Entonces hay un tema de cambio cultural también importante, no solo a nivel del gobierno, sino de la sociedad, ¿cierto? Desde los diferentes intervinientes en los diferentes procesos. Nosotros desde el centro hemos siempre visto el tema de gobierno digital, más allá de la definición pues buena que nos dio Juan Sebastián, muy holística, en el sentido que es importante involucrar diferentes frentes de trabajo, ¿cierto? Y cuando uno piensa en nosotros normalmente dibujamos lo que llamamos un triángulo en que en cada uno de los lados está el uso de los datos, está la adopción tecnológica, pero en el tercer lado está la gobernanza, no solo de los datos, de la tecnología, ¿cierto? La política pública, las buenas prácticas, los estándares de industria. Es importante cuando uno piensa en digitalización y transformación digital, no solo del Estado, sino de los diferentes sectores de industrias, de la sociedad, que siempre se busque ese equilibrio entre los tres. ¿Cierto? Y cada uno tiene obviamente diferentes variables dinámicas y no necesariamente equilibrio significa que sea la misma intensidad en cada uno de ellos, sino que realmente en cada uno de los conceptos que se aplican exista la claridad desde el acceso a los datos, cómo se adopta y transforma desde la tecnología y cuál es la política pública para eso. Porque hay algo muy importante como beneficio en la transformación digital es que la transformación digital no solo jala el desarrollo tecnológico, sino también el cambio a nivel de políticas públicas, ¿cierto? En temas de eficiencia. Y lo que hemos vivido, y creo que Philip nos va a dar unos muy buenos ejemplos de eso, desde su rol, y por supuesto Juan Sebastián, y es precisamente el hecho de que este tema de COVID nos ha catapultado 3 o 4, 5 años adelante en temas de aplicación de la tecnología. Entonces diría,
así como primera respuesta. Antes me excusas, Agustinho, te excuso, pero por acá nos piden que quieren conocerte, entonces si es posible que actives la cámara qué pena. para que puedan saber quién es quien nos representa en el Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Me excusan, Ahora por favor, sí, todos los que bienvenido, están... Agustinho, siempre es un gusto verte. Sí, qué pena contigo, Tatiana, y todos los que están escuchando. Pensaba, genuinamente, tenía la cámara prendida. Me excuso, perdón. Listo, aquí estoy. No hay problema, ahora sí, continúa. Listo, decía que este tema de COVID, la pandemia, ha sido realmente muy retador y una serie de desafíos. Y aprovechar un paréntesis, hay un desafío muy interesante hoy desde la aplicación de todas las aplicaciones móviles para el tema de geolocalización y screening desde los datos de los síntomas de las personas, que son supremamente útiles para la toma de decisiones y respuesta y la capacidad pues que mencionaba Juan Sebastián, pensando en Medellín y en Bogotá también, y a nivel del Estado con Corona App, ¿cierto? Pero también hay muchas discusiones interesantes. ¿Qué va a pasar con esos datos de la información cuando termine la pandemia? Entonces hay muchas discusiones sobre eso muy interesantes y es un ejemplo de cómo la implementación de tecnología y los datos están empujando una dinámica de discusión sobre política pública muy, muy distinta. E incluso yo diría cambiando, y es un poco el rol que el Foro Económico Mundial ha dado a la red de centros en el mundo, en los diferentes países, cómo implementar esas metodologías ágiles para desarrollar de forma colaborativa la política pública, incluyendo la ciudadanía, ¿cierto? Cómo ante esos retos y la necesidad de ser cada vez más rápido somos capaces de crear esa plataforma y marco para tomar decisiones sobre estos temas. Y finalmente, también para no ocupar mucho tiempo y pasar la palabra a Felipe, yo creo, decía antes de ese paréntesis, el tema de COVID ha sido obviamente muy retador a diferentes niveles, desde las personas enfermas y las lamentables situaciones pues, de muertes asociadas a la enfermedad, pero también retos como sociedad ante los escenarios que estamos viviendo. Hay unos paradigmas y unos problemas que se están agudizando y en un mundo en que las fronteras están cada vez más diluidas, ¿cierto? Problemas sistémicos como la pobreza extrema, que según un informe reciente, no sé si les recomiendo si no lo vieron, a dar una mirada del Bill y Melinda Gates Foundation, va a pertenecer como 6 o 7%. El PIB solo en Colombia, a nivel general del país, hay que mirar por ciudad y territorio, estamos hablando de 7 o 8% de contracción este año, y el desempleo pasando de 20%. Y obviamente eso cambia dependiendo de la demografía. Entonces, hay unos retos muy grandes, y el tema del gobierno digital es clave para asegurar mayor capacidad de competitividad y productividad, al menos el potencial de también desde las empresas y las pymes que son tan importantes para la recuperación económica. Y creo que por ahora me quedo por ahí para dar la oportunidad también a Felipe escucharlo. Bueno. Muchas gracias, Agustinho. Ahora sí le damos paso a Felipe para que nos comparta su participación o su experiencia desde el rol que desempeña en una ciudad tan distinta, con tantos retos tan particulares como lo es Bogotá, y desde el papel que desempeña en la Consejería Distrital. Además, quisiera aprovechar para preguntarle cuáles son esos retos que para el Estado, teniendo en cuenta que se encuentra en la capital, cuáles son esos retos que desde la capital y desde esa transformación digital han tenido que abordar. Bueno, muchas gracias de antemano, qué pena por la demora, pero estos días de teletrabajo se vuelven una cosa loca, saltando de reunión en reunión. Un saludo muy especial, Juan Sebastián, un saludo a Agustinho. Sin duda creo que este espacio es supremamente valioso. Yo quisiera empezar con una reflexión, y es que desde por allá épocas en las que yo estaba en Mintic, muchas veces uno hablaba, oiga, en algún momento deberíamos lograr dejar de hablar de gobierno en línea y gobierno digital, porque eso debería ser una característica intrínseca de cualquier proceso de gobierno o de cualquier gestión pública. Y creo que en la pandemia eso pasó. O sea, el gobierno digital no empezó a hacer algo aparte, sino la forma como el gobierno siguió operando fue a través de plataformas digitales. Tuvimos que salir muy rápido a lograr tener a la gente trabajando en sus casas.
desde las entidades públicas, tuvimos que habilitar muchos mecanismos que de pronto llevábamos muchos años pedaleando para lograrlos, para poder atender trámites, servicios, peticiones, quejas. Logramos lograr hacer depuraciones e integraciones de datos entre distintas entidades que también llevaban años tratándose y que, dada la necesidad de tomar decisiones informadas y basadas en datos, se aceleraron. Entonces, el primer elemento para mí clave es que cada vez siento que estamos llegando como a ese ideal de que en algún momento ya muy pronto vamos a dejar de hablar de gobierno digital porque sería como hablar de televisión a color, decía en algún momento la viceministra María Isabel Mejía. Uno ya no dice que me voy a comprar un televisor a color, ya asume que el televisor es a color. Ya estamos muy prontos a no tener que decir que estamos haciendo algo para tener un gobierno digital porque simplemente todo el entorno y el contexto nos lleva a que cualquier proceso de gobierno y cualquier gobierno debería estar aprovechando las tecnologías, los datos y la innovación para todo lo que hace. Y en ese sentido, y atendiendo muy puntualmente la pregunta que me hacías, yo creo que son tres grandes retos. Bien nos planteaba Juan Sebastián todo el marco de la política de gobierno digital y esto que viene evolucionando durante varios años. Y yo creo que para mí, finalmente, con el paso del tiempo, uno lo que termina dándose cuenta es que gobierno digital se trata siempre de ese impacto que logra en el ciudadano. Y ese impacto que logra en el ciudadano nos plantea unos retos que van, primero, en cómo le una calidad de vida desde hacerle más simple su día a día y gran parte de la simpleza de su día a día se da por entender cómo le brindo los mejores servicios. Y ahí la tecnología, los datos y la innovación se vuelven esenciales. No solo para diseñar servicios que respondan a las necesidades de los ciudadanos, no solo para facilitarle la forma como interactúa con el gobierno, implementando modelos únicos de autenticación, implementando interoperabilidad, no pidiéndole las mismas cosas 3 veces, sino realmente se vuelve esencial para lograr diferenciar la forma como atendemos a los ciudadanos. En pandemia nos dimos cuenta, sí, podemos montar muy rápidamente inclusive una ventanilla electrónica, pero ¿qué hacemos con todos los que no tienen acceso a Internet? Tenemos que seguir pensando en modelos multicanal, modelos que permitan integrar experiencias de usuario para que alguien que llama a una línea de atención telefónica o que está usando su aplicación móvil desde su celular inteligente tenga el mismo nivel de respuesta por parte del gobierno. Tenemos que asegurar que la tecnología se ponga al servicio de simplificarle la vida a los ciudadanos en esa forma que se relacionan con el Estado. Y ahí ha habido un primer gran reto, y es efectivamente lograr entender que, por ejemplo, un ciudadano en Bogotá tipo no existe. Bogotá es tan grande y tiene tantas complejidades y tantas cosas maravillosas en sus distintas localidades y grupos poblacionales, que cualquier modelo de atención desde el gobierno o de servicios del gobierno soportado en tecnologías, datos e innovación, tiene que pensar en muchos tipos de usuarios que van a estar accediendo. Entonces, ese es un primer reto de cómo los entiendo a los ciudadanos en esas características diferenciadas y cómo pongo los datos, la tecnología y la innovación al servicio de generarle el mejor modelo de servicio a cada uno. El segundo tema es, sin duda, para mí, otra de las grandes aprendizajes de la pandemia, y es que los ciudadanos tienen que verse beneficiados de decisiones que son tomadas basadas en datos y que son tomadas basadas en datos completamente transparentes, el proceso de toma de decisiones y con los más altos estándares de seguridad, donde yo efectivamente le genero la tranquilidad a usted que lo que estoy decidiendo es porque estoy utilizando la tecnología, estoy utilizando las distintas vistas que me da las distintas entidades de la ciudad, las empresas privadas, que me da el territorio, para tomar una decisión responsable respecto a cómo tomo las distintas medidas. Bien lo decía Juan Sebastián, cuando cada una de nuestras ciudades se vio abocada a empezar a hacer cierres, a hacer cuarentenas localizadas, a empezar a tomar medidas restrictivas o no restrictivas respecto a ciertos sectores. La discusión se centraba sobre la forma como nosotros estábamos viendo los datos, no sobre si era una intuición de algo que teníamos que hacer, sino sobre la interpretación que nosotros estábamos haciendo de esos datos y explicándolo en ese sentido, abríamos una discusión para recibir retroalimentación al respecto. Y en ese sentido, la toma de decisiones basadas en datos creo que es uno de los segundos retos. Tiene que profundizarse a todos los modelos, tanto de política pública, tanto de definición de servicios como de proyectos estratégicos. Y un tercer reto grande, de nuevo, alrededor del ciudadano, es que el ciudadano tiene que tener la garantía de que allá al frente, en eso que se llama administración pública, administración distrital, entidades, gobierno, cuenta con un sistema completamente eficiente,
un sistema que utiliza las tecnologías y los datos no para automatizar el caos, sino realmente para generar cada vez mayores eficiencias en las formas como opera, en las formas como ejecuta los recursos, en las formas como atiende sus necesidades. Y en ese sentido, el gran reto de lograr coger todas esas buenas prácticas que existen desde arquitectura empresarial, desde interoperabilidad, desde definición de modelos de calidad y gobierno de datos, desde modelos de seguridad y privacidad de los datos, tenemos un gran reto, por lo menos en la administración distrital, en muchos casos, de pasar de los artefactos, de los instrumentos, de los documentos, de los procesos, de los procedimientos, a que eso realmente impacte los niveles de eficiencia en todo lo que hacemos. Claramente esto es completamente evolutivo en el tiempo. Bogotá lleva trabajando en esto muchos años de forma muy estructurada, igual que lo ha hecho Medellín, y no partimos de cero, partimos con grandes avances, pero tenemos grandes retos en ser cada vez más eficientes desde la tecnología para gestionar. Entonces yo me centraría en esos tres, siempre mirando al ciudadano allá al frente, cómo le simplificamos la vida desde mejores servicios con modelos multicanal, donde reconozco sus características y diseño servicios basados en esa experiencia de ese usuario, cómo realmente tomo decisiones basadas en datos donde políticas, servicios y distintos proyectos y programas se basan en conocer la información y los datos de la ciudad y del territorio para enfocar los esfuerzos, y cómo realmente la tecnología me ayuda a mí día a día a generar mayores eficiencias desde los temas más básicos como puede ser gestiones de certificaciones internas, procesos basados en intranet para colaboración y demás, hasta los temas más robustos como toda la gestión financiera, administrativa, eficiencia del gasto público, eficiencia de la contratación. Entonces yo quisiera dejarlo ahí en esta primera intervención. Muchísimas gracias, Felipe, por ese gran aporte. Yo quiero resaltar algo de lo que hablaste de la omnicanalidad. Yo creo que este concepto es muy importante y yo sé que muchas personas todavía no entienden pues bien el concepto, ¿cierto? Omnicanalidad quiere decir múltiples canales, pero literalmente, pero lo que quiere decir en fondo es que independientemente del canal con el que tú hables con el Estado, debes tener la misma experiencia. Entonces, si es una oficina o si es un sitio web, si es una aplicación móvil, si soy un ciudadano de estrato 1, 2 y 3 o de 4, 5, 6, tengo que tener la misma experiencia. Y eso no ocurre. ¿Por qué? Porque tenemos una desigualdad. ¿Desigualdad en cuanto a qué? En cuanto, por ejemplo, a la conectividad. Estábamos leyendo algunos comentarios y Víctor nos contaba que realmente en Medellín la conectividad no es muy buena y entre las ciudades capitales es la de menor conectividad. Entonces en Medellín estamos trabajando, ese es un gran reto, estamos trabajando en poder mejorar la competitividad a través de la conectividad. O sea, que el Estado se vuelva realmente omnicanal, que los ciudadanos de los estratos más vulnerables puedan acceder a los servicios, porque de nada nos sirve convertirnos en un gobierno digital con grandes trámites y servicios, con transparencia, con datos abiertos, pero si la ciudadanía no puede acceder a la información. En Medellín tenemos varios proyectos muy importantes para este cuatrienio. Uno es llevarle un computador para cada niño, para cada estudiante, y conectividad. Queremos mejorar la conectividad de los estratos más vulnerables. Queremos, para responder la pregunta a Víctor, que hablaba que en Medellín hay HFC, nosotros tenemos un reto muy grande en este cuatrienio, es llevar fibra óptica, banda ancha a los estratos más vulnerables a precios muy asequibles. Tenemos un proyecto que se llama Autopista Digital en el que estamos trabajando y obviamente nos coordinamos con la Secretaría de Educación para llevarle computadores a los niños. Pero no es solo eso, porque ya el niño tiene computador, tiene internet, pero no sabe usar la herramienta, no sabe
usar el computador, no sabe cómo acceder a un sitio web. Entonces también tenemos unos proyectos muy importantes en la Alcaldía de Medellín, desde la Secretaría de Innovación Digital, y es de uso y apropiación de tecnologías de información y comunicación. Vamos a hacer unos ejercicios de uso y apropiación a los servidores públicos, a los ciudadanos. Este es un ejercicio de uso y apropiación. Estamos en este ciclo de foros. Esto es un ejercicio de uso y apropiación. Estamos enseñando en este ciclo qué son las tecnologías de la cuarta revolución industrial, qué es el gobierno digital, qué es una ciudad inteligente, qué es el Valle del Software. Tantos conceptos que son muchas veces abstractos para los ciudadanos, y nosotros estamos haciendo ese gran esfuerzo de acercar las tecnologías a los ciudadanos para que ellos entiendan cuál es su rol dentro del ecosistema y puedan aportar también desde su rol para hacer de Medellín una ciudad inteligente. Entonces, yo quiero agregarle a ese comentario, secretario, y para los invitados también y para todos los que están conectados en este momento con nosotros en este ciclo de foros, que parte de la apuesta no solo de la Secretaría de Innovación Digital, sino de la Alcaldía de Medellín, es precisamente llevar ese acceso y esa conectividad no solamente a los barrios, que teniendo en cuenta pues por la formación geográfica de Medellín, los barrios de las periferias no pueden en ocasiones tener acceso a muy buena conexión de internet, sino también los corregimientos, que también es un aspecto muy importante poder vincular a los corregimientos, teniendo en cuenta además la población de los corregimientos y que pues obviamente bajan, trabajan en Medellín, tanto no solamente la economía de Medellín depende de sus habitantes, sino termina siendo todo el área metropolitana las que estamos trabajando juntos, entonces también de manera articulada se ha trabajado con esos actores de la empresa privada, del Estado, de la academia, y es fundamental que los ciudadanos en estos espacios de apropiación pues conozcan los temas para que de esa manera también inclusive los demanden. Sí, correcto. Y algo muy importante en este tema de la omnicanalidad, yo creo que un habilitador, Felipe Agostinho, para esa omnicanalidad que estamos buscando es la articulación. Nosotros hablamos de interoperabilidad, de que los sistemas de información conversen entre ellos y se pueda generar datos, información y posteriormente valor público, pero no es solo los sistemas de información, aquí tiene que haber un ejercicio de articulación de los diferentes secretarías, de los diferentes actores del ecosistema, de la universidad, la empresa, el Estado, los ciudadanos. Muchas veces, Felipe Agostinho, los ciudadanos están perdidos. Un ciudadano emprendedor pues no sabe realmente dónde está la oferta institucional para poder emprender. En Medellín o simplemente tienen una muy buena idea y no saben a quién contársela, no saben cómo encontrar no saben por dónde empezar, financiamiento, cómo encontrar una asesoría. Correcto, entonces esa articulación es muy importante. En Medellín tenemos Ruta N, tenemos la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Innovación Digital, tenemos Créame, vamos a tener los centros del Valle del Software. Entonces tenemos una gran oferta institucional y es muy importante la articulación para que cada uno de esos actores se especialice en unos servicios, pero comunicarlo bien al ciudadano, porque el ciudadano tiene que entender esa omnicanalidad, tener una única experiencia, independientemente del canal donde se comunique con el gobierno, tiene que haber esa articulación y que cada uno de los actores entienda bien su rol dentro del ecosistema para evitar duplicidades, ¿cierto? Que en la Secretaría de Innovación Digital y Ruta N pues no hagan en las mismas tareas, que para nosotros como Estado es claro, pero para el ciudadano muchas veces no. Oferta, por ejemplo, de cursos para emprendedores. Hay una gran oferta desde los diferentes actores, pero muy importante que los ciudadanos entiendan y sepan cuál es la hoja de ruta para emprender o cuál es la hoja de ruta para aprender. Entonces, esa articulación es muy importante y eso es un gran reto de este tema también pues, de gobierno digital. Y el último, que lo mencionaba también Felipe, es el seguridad y privacidad de la información. Muy importante garantizar, como decía antes, la integridad, la confidencialidad y la disponibilidad de la información. Eso es un reto muy importante, generar esa confianza al ciudadano, porque lo mismo, para nosotros desde el Estado es claro que estamos usando los datos y la información para generar valor público, para beneficio del ciudadano, pero como hay un desconocimiento de herramientas digitales, hay un desconocimiento de Big Data, de las tecnologías de la cuarta revolución industrial,
entonces se genera mucho ruido. Por eso es importante todos esos ejercicios de uso de apropiación que estamos haciendo desde la Secretaría de Innovación Digital para acercarle las tecnologías a los ciudadanos. Yo sí quiero aprovechar la visión más global y más macro que puede tener Agustinho desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, muy distinta a la que puede tener Felipe desde su trabajo en la capital, y preguntarle a Agustinho cuáles considera esos retos que son del Estado para esa transformación digital. Teniendo en cuenta que el Centro para la Cuarta Revolución Industrial no solamente realiza un acompañamiento a la ciudad de Medellín y a la metropolitana, sino que hace un acompañamiento a nivel nacional. Entonces eso le puede permitir tener una visión más amplia y poder identificar también a nivel, obviamente mucho más de país, cuáles serían esos retos que tenemos para poder llegar a ser efectivamente un gobierno digital. Tatiana, estaba justo pensando en eso. Creo que sería algo interesante para traer a la discusión. Y incluso, pues tanto con Juan Sebastián como con Felipe, hemos estado conversando de cómo traer, digamos que esa, más que buenas prácticas, la curva de aprendizaje que existe en otros países en el mundo, aprovechando la red. Pues son 13 centros en varios continentes diferentes. Y los proyectos que tienen incluso más alcance global, ahorita te lo menciono rápidamente. Mira, de cara a los retos, la verdad, el otro día tuvimos una sesión, pues que ahí están Colombia, Israel, Noruega, Arabia Saudita, Japón, India, China, Estados Unidos, Ruanda, a varios países ya vinculados, y conversábamos uno de los temas en un foro muy parecido con este, era bueno, en temas, si quisiéramos volver las ciudades más inteligentes, hola.
Hola, Agustinho, hola a todos. Qué pena Hola, Agustinho. aparecer una caída general de la aplicación Teams, de Microsoft Teams. Ok, pensé que era yo, iba precisamente a hablar de temas de conectividad en la ciudad, y vea. Pero bueno. Para la muestra, precisamente esto no se ha terminado de inventar y a eso le estamos trabajando, a mejorar esa conectividad no solamente para nosotros, sino para todos. Entonces, Sí, continúa, porfa, Agustinho, con esos retos que tú ves macro a nivel no solamente de la ciudad y entendiendo pues las particularidades de cada uno de los territorios. ¿Cuáles serían esos retos a nivel global que estamos afrontando o que deberíamos prepararnos para afrontar para hacer esa transformación hacia un gobierno digital? claro que sí. Y aprovecho y comento, pues pasó aquí con Teams, pasa con Meets, pasa con diferentes países en el mundo, entonces es parte de la nueva normalidad. Listo, entonces les mencionaba uno de los temas que es como transversal a la discusión con estos diferentes centros y ciudades en el mundo es un tema de escala, ¿cierto? ¿Cómo lograr implementar la escala necesaria del cambio que se busca? ¿Cierto? Es un gran reto y esa es una escala y que va desde de infraestructura, TI, computadores, etcétera, pero también va para la capacidad de realmente generar valor de los datos con el ambiente regulatorio y de política pública apropiada. Esa escala y la implementación como tal es un reto grande y yo creo que todas las ciudades y territorios lo viven. Hay una expresión, o con una expresión me encantó que usó Felipe, automatizar el caos. Me parece fantástica esa expresión y lo voy a utilizar como una analogía para uno de los otros grandes retos que siempre se mencionan en esas conversaciones, que es el tema de los datos. Me explico, porque ese es un tema muy amplio. Es datos, primero, desde los diferentes tipos, estructurado, no estructurado, las diferentes fuentes, público, privado, etc. Primero. Segundo, cuando uno piensa en tomar decisiones de los datos, eso puede ser sencillo para ciertas aplicaciones o puede ser muy complejo desde el punto de vista analítica. Y la inteligencia artificial, a pesar de los avances en los últimos años, sigue siendo una caja negra bien interesante y el desarrollo de la capacidad de sacar valor de los datos sigue siendo grande. Más aún, porque cuando uno piensa en datos, yo al menos sigo pensando en datos de forma muy granular, ¿cierto? En el sentido de que una cosa es mirar tendencias y otra cosa es ir realmente preciso al análisis del dato como tal. A ese punto le agregaría otro nivel de reto sobre los datos y es una cosa es hablar de datos asociados al Valle de la Borrada sobre movilidad y otra cosa es cuando uno quiere ir al nivel, por ejemplo, del barrio y agregar valor al ciudadano en el barrio en sus acciones del día a día, ¿cierto? Entonces, es de la escala y la toma de decisión de los datos en ese sentido. Y finalmente, Juan Sebastián hablaba de otro reto, el reto de la articulación externa, y no tanto desde el apoyo al ciudadano ante temas de emprendimiento e innovación, sino realmente la articulación sobre lo siguiente, y es, por ahí escuché alguna vez una expresión que tú puedes avanzar a una velocidad importante en gobierno digital, pero si el sector privado y productivo no avanza a la misma velocidad o viceversa, queda como coja la estrategia de desarrollo económico y en este caso recuperación económica. Entonces, súper importante que eso pase y el nivel de complejidad de ese reto cambia si es una gran compañía, si es una pyme, si es una micro o si es una startup, ¿cierto? Esos niveles son muy distintos, muy distintos. Y el último grande reto que siempre ha aparecido es el tema de ese tema de digitalización está sugiriendo incluso nuevos contratos sociales. Yo mencioné esto un poco en la primera intervención, el tema cultura es clave, pero eso está implicando unos contratos sociales, unos más tangibles, otros no tanto, nuevos, ¿cierto? Y es muy importante tener eso en cuenta. ¿Qué tipo de contratos sociales? Pues el entendimiento de lo que es la transparencia de los procesos, la expectativa del ciudadano ante la toma de decisiones del gobierno, pero también del sector del gobierno en relación al sector privado, ¿cierto? Entonces hay una serie de cambios a ese nivel y ese es un reto que se vive, de hecho es uno de los tópicos más interesantes en la discusión de volver las ciudades y los ciudadanos, por supuesto, mucho más en una dinámica de generar y capturar valor en ambientes más digitales, ¿cierto? Un concepto de una ciudad
inteligente. Hay un proyecto muy bonito que es articulado de la mano de ciudades como Medellín y Bogotá, pero también están otras ciudades de Latinoamérica y en el mundo, y es una alianza de ciudades inteligentes del G20, para que vean también el alcance global que podemos tener desde Colombia. Y precisamente uno de los objetivos es entender que cada ciudad está en un nivel de madurez, de desarrollo e implementación de sus propias estrategias distinto, con necesidades distintas, con retos que pueden ser similares, pero la priorización ante las necesidades de la ciudad también cambia. ¿Cierto? Aquí en el chat algunas preguntas sobre el tema de conectividad, y pues no es secreto para nadie que tenemos mucho por mejorar, digo, a nivel Colombia, en el costo asociado a eso. Pero la priorización y el estado de madurez de las ciudades y los mismos ciudadanos es diferente dependiendo de dónde estás. Entonces, lo bonito de un proyecto y una red de esas es que estar al mismo tiempo realizando pilotos y proyectos de implementación de temas digitales en las ciudades, y que todos alimentan una hoja de ruta única para entender cómo realmente las ciudades están transformar en el mundo. Y así, de forma general, diría que esos son como los retos más transversales que yo diría que son interesantes de tener en cuenta. Agostinho, te me ibas adelantando a la siguiente pregunta, pero obviamente aquí todo va conectado una cosa con otra, y aprovecho para hacerle la pregunta a los tres, tanto a Agostinho como al secretario de Felipe, y es, este tipo de eventos, y este evento en específico, además esa transformación que queremos como Valle del Software de Medellín Futuro, implica la participación de lo que se denomina la cuádruple hélice, que es cuando hablamos de empresa, Estado, academia y sociedad. Y tú tocabas ese punto ahí en el que dices que nos queda cojo el proceso si efectivamente todos esos actores no están articulados. Entonces, empecemos con Felipe. ¿Cuál creen que ese es el papel de esos actores y cómo se hace exitosa esa implementación precisamente en esa articulación? Yo creo que el papel de estos actores es supremamente relevante, sobre todo cuando no lo vemos solo como gobierno digital, sino más desde la lógica de ciudad inteligente o de territorio inteligente. Es porque realmente la gran apropiación digital y los grandes avances de disrupciones digitales en las ciudades y en los territorios no ocurren necesariamente por la acción gubernamental, sino por las acciones que empiezan a generarse desde todos los ámbitos de la ciudad. Y ahí empieza a ser esencial que en ese ecosistema digital de las ciudades, las empresas empiezan a dinamizar sus procesos de transformación digital y adopción tecnológica, que empieza a reflejar directamente sobre los ciudadanos. La academia empieza a acompañar todos esos procesos, tanto de conceptualización como de implementación y adopción de estas tecnologías, para hacerlo de la forma más eficiente. La sociedad civil y las organizaciones sociales empiezan a cumplir un rol esencial de ver cómo estas tecnologías se ponen al servicio de los problemas de ciudad que superan normalmente un periodo de gobierno. Y desde la lógica de gobierno, el gran reto, yo creo que en esta materia de esta articulación empieza a ser cómo generamos los arreglos institucionales, los incentivos a través de políticas públicas y demás, que ayuden a que todo ese ecosistema se desenvuelva de la mejor manera. Cuando lo vemos desde gobierno digital, lo que termina generando es, entre más se me dinamice el ecosistema digital, más va a ser la presión, por usar una palabra, pero visto desde su concepción más positiva, para que el gobierno tenga que estar a la altura. Yo creo que a todos los que trabajamos en gobierno nos pasa, y siempre, un usuario siempre dice, mire, es que sus aplicaciones son las más horrorosas y menos usables de lo que podemos tener, digo, como gobierno. Y pues claramente es porque tenemos un ecosistema digital que va tal vez mucho más rápido de lo que hay veces vamos como gobierno y les está ofreciendo experiencias de usuario que nosotros no tenemos. Y tenemos que lograr estar a la altura de ese desarrollo que empieza a tener el ecosistema en sus modelos de adopción tecnológico. Yo creo que para mí el efecto básico que se necesita para lograr esta coordinación pasa por definir y diseñar políticas y lineamientos que logren generar los arreglos institucionales y los incentivos a todos los actores del ecosistema
para andar en este ciclo rápido de adopción tecnológica, de aprovechamiento de tecnología de los datos, de lograr generar los escenarios de apropiación digital para todos los ciudadanos. Hoy lo decía justo en un foro en el que estaba. Es esencial que cada bogotano sepa usar tecnología, independientemente de su género, de dónde nació, de sus condiciones socioeconómicas, de donde vive. Y esto solo ocurre si todo el ecosistema se vuelca en generar ese tipo de competencias. Entonces tenemos que tener esos arreglos institucionales y esos incentivos para que todos estos actores vayan en este sentido, pero adicionalmente como gobierno tenemos que dar ejemplo. Tenemos que hacer que todo lo que hacemos lo hagamos bien en este sentido, desde la lógica de generar los impactos en la calidad de vida de los ciudadanos que esperamos. Muchas gracias, Felipe, pues por la postura, además porque tiene toda la razón, no solamente cada bogotano, sino la intención es que cada ciudadano, inclusive desde los colegios a muy temprana edad, los niños empiecen a manejar de manera adecuada, con conciencia y con responsabilidad, las tecnologías que tenemos en este momento a disposición y el acceso a la información, a todo tipo de información que tenemos también al alcance. Continuamos ahora con la respuesta de Agustinho frente a cómo esa implementación exitosa se puede dar dependiendo del rol que desempeñe, cuál sería la exigencia de cada uno de esos actores de la cuádruple hélice. Dios mío, esa pregunta sí es muy buena. ¿Cuál es el nivel de exigencia esperado para cada uno de los actores? Mira, yo creo que empezaría, Felipe habló un poco de la definición de incentivos, ¿cierto? Yo agregaría la palabra compromisos ante esos incentivos y ante las diferentes necesidades que los diferentes ecosistemas tienen. Y creo que no solo separaría esta famosa cuádruple hélice, sino también el rol diferente que los actores van a tener. Me explico. Entonces, por ejemplo, las universidades. Hay un rol importante en temas de educación y desarrollo de talento, ¿cierto? Pero también hay un rol en investigación y desarrollo, e innovación, ¿sí? Entonces, son incentivos y compromisos diferentes, pero deben estar articulados. Desde el gobierno local y nacional, obviamente un compromiso de asegurar las condiciones mínimas para que esa articulación se dé, y no solo desde los servicios que mencionábamos y la digitalización y la infraestructura, sino también la inversión correspondiente, ¿cierto? Seguir apostando a la tecnología como un componente clave para la recuperación económica y el desarrollo socioeconómico del país. Implica inversiones priorizadas, ¿cierto? ¿Inversiones en qué? En investigación, desarrollo e innovación, en el aumento de infraestructura, en más educación, en más formación, etc. ¿Cierto? Yo creo que ese es otro punto importante. Pero también están las agencias como las que mencionaba Juan Sebastián, ¿cierto? Agencias facilitadoras como Ruta N, como Créame, pero también el CTA impulsa a nivel nacional y el mismo centro como tal integrado dentro de Ruta N. ¿Cuál es el rol para asegurar que esa articulación tenga realmente la capacidad de cumplir con esos compromisos? Y compromisos, ¿ante qué? Yo creo que una de las cosas más importantes para articulación es el foco. No solo foco desde el rol, sino el foco desde el impacto que se quiere generar, ¿cierto? Philip Case, que utilizó la frase que representa el propósito superior que tiene la red global de centros para la cuarta revolución industrial, y es maximizar el impacto que las tecnologías emergentes pueden tener en la vida de las personas, pensando en desarrollo sostenible e incluyente, ¿cierto? Esa es la máxima, como muy arriba de 10.000 pies. Y la forma como uno intenta aterrizar eso depende precisamente de capacidad de articulación y cooperación público-privada. En una lógica de realmente no es relevante quién es líder, porque el liderazgo surge dependiendo del foco, dependiendo del tipo de incentivo y compromiso y el impacto que se quiere generar, ¿cierto? Yo diría que esos son temas súper importantes. Dejaría una nota final en temas de articulación, y es algo que todos sabemos y de hecho, si le dan una mirada al último informe de futuro de empleo
del Foro Económico Mundial de este año, salió hace un par de semanas, hay una serie de hallazgos interesantes y una de las cosas que menciona es precisamente el reconocimiento del sector privado, que de las cosas más importantes que existen en las organizaciones es el capital humano, ¿cierto? No solo el talento que ya existe, sino la capacidad de volver a entrenarse en nuevas competencias ante los retos y desafíos que la adopción de tecnologías implica, no solo a nivel interno, en proceso y eficiencia, sino nuevos productos y servicios que se están generando. Lo mismo pasa en el sector público, ¿cierto? El tema talento y educación, y los digo las dos palabras a propósito, no es exactamente lo mismo, es clave. Principalmente, podemos colocar un ejemplo. Imaginen la Contraloría de la Nación en un proceso de transformación digital para digitalizar mucho los procesos que tienen que hacer en su trabajo. Un trabajo importante en términos de seguimiento, de vigilancia y de asegurar que la planeación del sector público sí está realmente impactando donde se definió, ¿cierto? Imagínense capaz de hacer eso, pero también cuál es la implicación en términos de talento y educación y cultura, ¿cierto? Entonces, la articulación realmente del tema de talento y educación no es solo una responsabilidad del sector privado y de las universidades. Nosotros han mencionado los ejemplos que hay en Medellín y hay otros en el país, y el gobierno nacional también ha estado implementando esas estrategias de desarrollo de capital humano y talento. Ahora, habiendo dicho esto, volviendo a los retos, como gobierno, y tal vez Juan Sebastián o Felipe nos pueden ayudar pues, pensar un poco en esas estrategias dentro del, no solo del gobierno digital, sino cómo se está generando esa capacidad de articulación. El tema de empleo e empleabilidad. Ese informe referenciaba del Foro Económico Mundial, referenciaba un estudio de la OECD que lo que hace es comparar el nivel de resiliencia en temas de sociedad y contrato social, la respuesta ante la pandemia, la famosa doble disrupción desde la adopción tecnológica y también el impacto de recesión económica en las empresas. Esas dos cosas son importantes, ¿cierto? Y han amplificado un poco, agudizado un poco los retos que tenemos. Entonces está esa matriz de resiliencia como tal social y respuesta a la pandemia en esas situaciones a nivel social, pero también está el impacto que la pandemia global está teniendo en la contracción del empleo o en el aumento del desempleo. Y uno de los países que tiene mayor impacto en los dos, no muy positivo, está Colombia. Y esto a pesar de todos los esfuerzos que tenemos. Eso muestra que aún con todos los avances y las evidencias de muy buen trabajo que se está haciendo, tenemos mucho para seguir trabajando y no podemos quedarnos ahí. La articulación debe ponernos foco en esos retos y empujarnos a realmente generar un ambiente más privilegiado para generar productividad, inversión privada, pero también el servicio al ciudadano y la calidad de vida mínima pues, que deberíamos tener. Agustinho, muchas gracias por todas esas reflexiones. Ahora sí, pasemos a la postura del secretario. ¿Cómo cree que debe ser el rol de esa cuádruple hélice para una implementación exitosa de un gobierno digital? Muchas gracias, Tati. Gracias, Agustín y Felipe. Muy buenos aportes, muy alineado con todo lo que han dicho. Muy importante, todos estos actores del ecosistema, la universidad, la empresa, el Estado y los ciudadanos. Los ciudadanos tienen un gran rol en la implementación, no solo de la política de gobierno digital, sino realmente la transformación digital del Estado y la transformación del territorio como tal. Los ciudadanos son realmente los que tienen las necesidades y nosotros como Estado tenemos la obligación de escucharlos, de hacerlos partícipes de la transformación, con ejercicios de co-creación, con ejercicios de participación ciudadana, escuchar la voz del ciudadano, entender cuáles son realmente las necesidades de ellos, las necesidades del territorio. Y no solo los ciudadanos, estamos hablando de los habitantes del territorio, que tenemos también a los animales. Entonces, escuchar las diferentes necesidades que tenemos de los ciudadanos, de los animales, necesidades de movilidad, de seguridad, de medio ambiente, de todas las diferentes dimensiones
definiciones de lo que es un territorio inteligente. Entonces ese es como el rol principal del ciudadano, ser partícipe en esa transformación, escuchar su voz, entender sus necesidades. Tenemos a los empresarios, la empresa. Nosotros como Estado tenemos la obligación de trabajar con la empresa, darles las herramientas que ellos necesitan, datos, información, conectividad para que sean competitivos, crear un ambiente, un ecosistema para que ellas puedan ser competitivas no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Uso y apropiación, por ejemplo, transformación digital en las empresas, cómo pueden ser más eficientes, ahorrar costos y ser mucho más productivas. El Estado tiene una gran responsabilidad ahí en ese uso de apropiación. Ese uso de apropiación impacta no solo a los ciudadanos, impacta a los empresarios, impacta a los servidores públicos en el Estado, impacta a las universidades. Entonces es un reto muy importante que tenemos también en ese uso de apropiación en las empresas. El Estado como tal, la investigación, muy importante en todos estos temas de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, cómo a través de la investigación podemos resolver los problemas de la ciudad, la investigación, la innovación. Entonces, esa relación Estado con las universidades, donde el Estado diga, bueno, tenemos estos problemas, escuchamos a los ciudadanos, ellos tienen estos problemas, los empresarios tienen estos problemas, el Estado tiene estos problemas, universidad, a través de ejercicios de co-creación, a través de la investigación, la innovación, cómo me pueden ayudar a resolver esos problemas. Entonces, ahí se van articulando cada uno de estos actores. Y el Estado pues tiene grandes retos, grandes responsabilidades, hablando pues de gobierno digital, ya hablamos pues de esos propósitos, de ser un gobierno mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más abierto. Todos esos propósitos permiten que haya una articulación entre universidad, empresa, Estado. Entonces, como mencionábamos todos y mencionabas pues Tatiana también, todos tenemos que ir alineados. No puede ir la empresa más adelante que el Estado y que los ciudadanos. Entonces, si tenemos una nueva era de las tecnologías de la cuarta revolución industrial, donde las empresas están creando, son creativas, están innovando, generando soluciones a problemas de ciudad, del Estado, pues el Estado tiene que facilitarle esa creación a esas empresas. La universidad tiene que estar alineada a esas tecnologías, tiene que con investigación y con desarrollo investigar en ese ámbito de tecnologías de información y comunicación para resolver los problemas de ciudad. Y los ciudadanos tienen que estar apropiados, tienen que estar empoderados para poder utilizar todas esas soluciones basadas en tecnología. Si una empresa resuelve un problema de eficiencia del Estado con tecnología, pues los servidores públicos tienen que ser capaces de utilizar esas herramientas. Y si el gobierno está haciendo digital, pues los ciudadanos a través de uso y apropiación tienen que conocer esas herramientas, tienen que entenderlas, tienen que tener acceso a ellas para poder utilizar esas herramientas que el Estado le está ofreciendo. Lo mismo en las empresas, uso de apropiación. Las empresas no pueden quedarse atrás, las empresas tienen que transformarse también digitalmente. Entonces, muy importante que todos estén alineados. El Estado, sobre todo en la política pública, si la tecnología avanza, la política pública tiene que avanzar de la mano. No puede ser que la política atrase el uso pues, de las tecnologías de información y comunicación que mencionaba Felipe. Esos son grandes retos que tenemos y por eso hay ciertas soluciones que se han implementado y que hay que empoderar, que es, por ejemplo, la compra pública innovadora, que facilita esos temas de contratación para los emprendedores. Entonces, ahí es donde vemos que es muy importante que esté alineado el Estado
con la empresa, con la universidad y con los ciudadanos en todos estos temas de transformación digital. Yo creo que ahí cierro para que no nos alarguemos mucho. Yo quiero aprovechar, antes de ir cerrando este espacio, que ha sido una antesala a los próximos 2 foros. El tercer foro será sobre herramientas de la cuarta revolución industrial para el empoderamiento ciudadano, un tema en el que hemos hecho mucho énfasis el día de hoy para esa transformación del gobierno digital. Y el cuarto foro, con el cual cerraremos este ciclo de Medellín Ciudad Inteligente, es sobre ciudades inteligentes, sobre Smart Cities y cuál es ese camino que ya hemos venido recorriendo como ciudad y cuáles son esos retos que debemos afrontar para efectivamente consolidarnos como una ciudad inteligente. Este espacio ha sido un abrebocas perfecto para esos 2 foros que continúan. Antes de finalizar el foro, quiero aprovechar tanto a Felipe como a Agustinho para que nos compartan a los ciudadanos, a quienes están como espectadores hoy, estudiantes universitarios, funcionarios públicos, servidores públicos, contratistas. Efectivamente aquí tenemos, dentro de las personas inscritas, tenemos integrantes de esa cuádruple hélice. Entonces, cada uno desde sus espacios, ¿cuál sería esa última reflexión que quisieran dejar en cada uno de ellos, como invitación también a participar de estos procesos de transformación? Empecemos con Felipe. Bueno, esa pregunta siempre es difícil porque quisiera uno transmitir muchas reflexiones y sobre todo después de estos meses de aceleración digital en muchos frentes. Pero yo quisiera centrarme en 2 elementos. El primero es la tecnología, los datos, la innovación, todos estos procesos que solemos tener agregados con distintos nombres, siempre deben girar en torno al impacto en la calidad de vida de los ciudadanos. Muchas veces nos involucramos en una serie de proyectos o iniciativas donde la tecnología termina siendo el fin y no un medio, y yo estoy convencido que no deberíamos hacer nada que no tengamos muy claro de entrada cuál va a ser el impacto en generarles capacidades, generarles oportunidades, empoderar o mejorar las condiciones de vida de esos ciudadanos. Esa es la primera reflexión. La segunda que yo quisiera centrarme es, y lo digo porque a partir también no solo como en mi rol actual, sino en lo que he podido ver cuando tratábamos de pedalear gobierno en línea alrededor del país, es entender que la tecnología y la mayor apertura de la información, los datos y la forma como gestionamos la tecnología es una herramienta clave para hacer las cosas mejor cada día. En ningún momento darle más datos a la ciudadanía, trabajar de la mano del sector privado, de las instituciones multilaterales, de las agencias, de las organizaciones sociales, se vuelve un problema para las entidades de gobierno. Realmente nosotros como servidores públicos y como instituciones públicas tenemos un rol de trabajar por la ciudadanía, trabajar por nuestros grupos de interés, y la tecnología y los datos y la innovación hoy por hoy son un mecanismo maravilloso para trabajar codo a codo con la ciudadanía por los problemas que ellos necesitan que sean resueltos. Y me acaba de acordar un tercero, y es, creo que es esencial que cada vez más estos temas de gobierno digital los veamos alineados a propósitos de ciudad, y no a salir bonitos en la foto de un índice de gobierno digital, o a cumplir con todos los artefactos o requerimientos que uno suele tener, sino realmente todo esto que ya venimos madurando mucho, desde entender cómo implementar la tecnología en las entidades públicas, lo veamos a la luz de las grandes transformaciones de nuestros territorios. ¿Cómo vamos a hacer nuestros territorios más sostenibles en el tiempo? ¿Cómo vamos a cambiar la forma como las personas se relacionan con su entorno, desde la movilidad, desde el consumo de los servicios públicos, a partir de lo que nosotros hacemos con la tecnología, los datos y la innovación? ¿Cómo vamos a redistribuir cargas como las del cuidado en nuestras ciudadanas, que las mujeres en Bogotá y en Colombia vienen asumiendo una carga muy fuerte desde las actividades del cuidado que no les permiten desarrollar otros ámbitos de vida? ¿Cómo la tecnología y los datos lo ponemos al servicio de reconocer y redistribuir, por ejemplo, esas cargas de cuidado? ¿Cómo realmente
gobierno digital es una forma en la que interpretamos generarle la mejor calidad de vida a las personas que viven en las zonas rurales de nuestros municipios o de nuestros territorios. Esa sería mi última invitación. Siempre pensar que el gobierno digital es una herramienta muy poderosa si está al servicio de un propósito de ciudad en el cual concurramos entre todos los distintos actores para generar mayor impacto en nuestros ciudadanos. Ok. ¿Ya? Les pedimos excusas a todos nuestros invitados, nuestros espectadores, por las fallas técnicas que ha tenido la plataforma Teams. Ha sido una caída generalizada de la plataforma, entonces esto es lo que nos ha generado estas interrupciones. Ahora sí, si Agustín ya logró entrar nuevamente, lo invito a que comparta con nosotros esa última reflexión respecto a la participación ciudadana o ese último mensaje que le quiera dejar a nuestros invitados respecto al gobierno digital y lo que implica su transformación. No sé, no lo veo. Mientras retomamos la conexión con Felipe y con Agustinho, pues demos paso a esa reflexión, ese último llamado que quiera aprovechar la Secretaría de Innovación Digital para hacer a los ciudadanos. Muchas gracias, Tatiana. Entonces, muy de acuerdo con lo que mencionaba Felipe. Ya entró Agostinho. Si quieren, sigamos con Agostinho, si nos escucha. Sí, volví. Sí, adelante, Agostinho. Yo finalizo. Bienvenido de nuevo. Vamos Okay. ahora contigo con esa última reflexión
para este público tan diverso y esta ciudadanía abierta que nos acompaña en este segundo foro? Sí, yo creo, pues tal como dice ahora Juan Sebastián, y bueno, las palabras de Felipe, de hecho, la máxima, pues el mantra del centro para la cuarta revolución social es el ser humano actuar de forma diferente y transformar el mundo, precisamente porque realmente la tecnología tiene que ser un medio y no un fin, ¿cierto? Y yo a lo que dijo Felipe agregaría, reforzaría primero la importancia del foco, ¿cierto? El foco en propósito, pero sobre todo para generar cambio y resultados tangibles, ¿cierto? Con resultados tangibles generar cambios. Eso es súper importante porque parece como muy obvio, pero al final del día, cuando uno decide proyectos o estrategias de implementación de tecnología o transformación digital, eso a veces no es claro. Es muy importante tener esa claridad de foco pensando en generar cambio a través de resultados tangibles. Lo otro, hay también que tener paciencia porque la tecnología es incremental y no es fácil pasar por procesos de transformación digital por las razones que mencionábamos. Entonces, es importante tener en cuenta que eso muchas veces es incremental y debe ser hecho bajo ese foco y la capacidad de escalar e implementar las tecnologías, que a veces toma su tiempo. Y esto a pesar de que somos hoy en día muy exigentes ante la necesidad de implementación. Miren el caso de Teams, no funciona y quedamos esperando por esa solución. Yo creo que es importante también una reflexión sobre el nivel de exigencia. Y no necesariamente sobre la exigencia que es la transformación digital, porque es mucho más que la tecnología, sino la exigencia nuestra como ciudadanos. Cada vez más exigentes desde el acceso a servicios y la velocidad con las que se da, ¿cierto? Entonces, este nivel de exigencia creo que es súper importante tener en cuenta y está muy alineado pues con esos propósitos que les mencionaba de generar cambios, ¿cierto? Con resultados tangibles. Y finalmente, una reflexión final sobre, muchas veces hablamos de ciudades inteligentes y la expresión pues que más me gusta es ciudades y territorios inteligentes en el país, ¿cierto? Insistiendo pues en las necesidades que son diferentes de cada una de esas ciudades y territorios y también la necesidad de conectarnos cada vez más globalmente, ¿cierto? Puede parecer que ya estamos, pero a la hora de la verdad no. Y les doy un ejemplo. Cuando uno piensa en gobernanza y mercado de datos, el valor de los datos, el tema ético, lo responsable, de quién es el dueño, monetizarlos, la soberanía de los datos a nivel de país. Y uno piensa en generar capacidades transfronterizas de prestar servicios sobre los datos. Eso todavía no está inventado, ¿cierto? Es complejo y es algo que debemos tener en cuenta. La globalización, a pesar de que ya ha venido pasando, todavía tiene unos pasos importantes para darse. Muchas gracias, Agustinho, no solamente por la participación, sino por todos esos insumos que como ciudadanos nos has dado desde tu experiencia. Ahora sí, vamos con la reflexión o con esa última conclusión de cierre por parte del secretario de Innovación Digital. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias, Agostinho, a Felipe. Muy alineado con todos los aportes. Muy de acuerdo. Aquí las tecnologías son habilitadoras. Los datos, la información, que el blockchain, el big data, todo esto son tecnologías habilitadoras, pero no debemos olvidar que el centro de todo es la persona, la calidad de vida de esas personas. Por eso hablamos que para hacer un territorio inteligente son varias dimensiones: las personas, la calidad de vida, el hábitat, el medio ambiente, la competitividad de las empresas y la gobernanza. Estos son realmente las dimensiones de lo que es una ciudad inteligente. Obviamente las tecnologías son un apoyo, son unos habilitadores para poder cumplir con esos grandes retos que tenemos en cada una de esas dimensiones. Entonces, muy alineado con lo que han dicho Agostinho y Felipe. Nosotros tenemos que partir no desde la tecnología y posteriormente decir, bueno, esta tecnología, ¿qué nos soluciona? Porque muchas veces implementamos
soluciones a problemas inexistentes, ¿cierto? Por eso hay que hacer el ejercicio al contrario, hacer ejercicios de co-creación con la universidad, la empresa, el Estado, los ciudadanos, entender qué necesidades tienen, ¿cierto? Y ver qué problemas hay, porque muchas veces hay unas necesidades, pero no es realmente, la solución no es tecnológica. Entonces, entender a partir de las necesidades cuáles son los problemas, qué es eso que impide que los ciudadanos puedan satisfacer esas necesidades. Identificados la necesidad, identificado el problema que impide que esas necesidades sean satisfechas, entonces ya uno busca la solución, que puede ser o no tecnológica. Muchas veces la tecnología es un apoyo muy importante. Todas estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, pero no es el centro de todo. El centro de todo es el ciudadano. Esa es la primera reflexión. La segunda reflexión es la articulación. Yo creo que si nos articulamos todos, si nos articulamos la universidad, la empresa, el Estado, pero el Estado al interior, porque es que realmente hay mucha desarticulación en el Estado. Uno cree pues que todas las secretarías de cualquier administración hablan entre ellas, funcionan muy bien, hay interoperabilidad, realmente se genera datos, información y valor público a partir de ellos, pero es muy difícil. Realmente no estamos preparados, nos faltan mucho, tenemos grandes retos de articulación al interior de las entidades, de los entes territoriales y obviamente con los entes a nivel nacional y con la Universidad de Empresa Estado. Yo creo que si nos articulamos vamos a tener mucho éxito, vamos a generar valor público a partir de esa articulación, la articulación de todo el ecosistema de innovación para evitar duplicidades, para evitar que dos entidades estén resolviendo el mismo problema. Por ejemplo, que Secretaría de Medio Ambiente esté resolviendo el problema de contaminación y a la vez el área metropolitana. Debería haber una articulación ahí donde con Ruta N, con el ecosistema de innovación, con la Secretaría de Innovación Digital, el área metropolitana, medio ambiente, se hagan mesas técnicas, mesas de trabajo donde haya aportes y se invitan a los ciudadanos, que los ciudadanos son realmente los que tienen esas necesidades. Entonces, en la articulación, en la co-creación está el éxito de la transformación del territorio y del Estado. Y finalmente, todo esto tiene que hacerse de manera juiciosa y responsable, con seguridad y privacidad de la información, respetando esa política tan importante, porque esto es lo que permite que se genere confianza entre los diferentes actores de ese ecosistema y que todos estén abiertos a participar, seguros de que lo que se busca es un beneficio de todos, ¿cierto? No de algunos particulares. Entonces, esas son mis tres reflexiones. Muchas gracias a Felipe, muchas gracias a Agostinho, Tatiana. Pues de esta manera, muchas gracias, secretario, por la reflexión y además por la invitación a todos los actores de esa cuádruple hélice a articularnos. Muchas gracias a Agustinho, director del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, y a Felipe, consejero distrital de las TICs, que nos acompañaron el día de hoy en este segundo foro. Yo les dejo una invitación final para que se conecten con nosotros el próximo miércoles a partir de las 5 de la tarde para ese tercer foro del ciclo Medellín Ciudad Inteligente, en el que hablaremos sobre herramientas de la cuarta revolución industrial para el empoderamiento ciudadano. Los invitamos también a seguir toda la agenda que tiene dispuesta la alcaldía, no solamente en temas tecnológicos, sino sociales, culturales, ambientales y demás, en las redes de la alcaldía y en la página web de la alcaldía. Feliz noche para todos. Feliz noche, muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián, Tatiana y Felipe. Cuídense.